a todas esas personas que domingo tras domingo nos contactan por el Facebook Live. Gracias por permitirnos entrar a través de esta señal a sus hogares, a sus casas, para llevarles una revelación de la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos entonces por aquí a los que están conectados allá a Sonia en República Dominicana. Saludamos a Roxana allá en Argentina. Saludamos a Lisbeth allá en Manta, Ecuador. Saludamos a Yoli, mi hermana querida, allá en Cali, Colombia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos a Maribel allá en el estado Táchira, Venezuela. Gloria a Dios. Saludamos a mi prima Crisly, allá en la provincia de España, en Valencia. La prima de Yoliré, ahí está, mira, Yoliré y Crisly, gloria a Dios. Saludamos a Neida y Fili en Bilbao. Saludamos a Pablo y a Yajaira allá en Punta Gorda. Mire, estoy estrenando oreja, estoy estrenando oreja, así decimos allá en Bolivia. Gracias a nuestra hija Yajaira, gloria al Señor que me puso, mire, como un pavito, como decimos en Venezuela, ¿no? Como un chamito. Mire, me quitó como 15 años encima, parezco uno de 35, ¿Bien? Gloria a Dios. Y tenemos por aquí también a Elizabeth, que se está conectando con nosotros. No sabemos de dónde se está conectando, ¿ve? Porque tiene la cámara apagada, pero sea bienvenida en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Saludé a Roxana, ya la saludé primero. A Lisbeth la nombré Manta, Ecuador también. Gloria a Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo Mateo 14. Mateo 14. Vamos a leer desde el versículo 22 al 29. Mateo, capítulo 14, dijimos. Versículo del 22 al 29. Si ya lo tiene, puede ponerse sobre sus pies. Desde Argentina. Y leemos. Desde Argentina se está conectando con nosotros, gloria a Dios. Bienvenida, Elizabeth, desde Argentina. Aquí tenemos también en Argentina a Juan Antonio de Matanzas, tenemos a Roxana de Catamarca y tenemos a Andrea de La Plata. No sabemos de dónde estará conectada Elizabeth, pero bueno, bienvenida en medio nuestro. Bueno, leemos entonces Mateo 14, desde el versículo 22 al 29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El apóstol Pedro. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es el texto que vamos a utilizar nosotros en esta tarde para
fundamentarnos en un tema que lleva por título Provocadores de Milagros. Para los que les gusta siempre anotar los días domingos, regístrelo con este título, Provocadores de Milagros. Pueden tomar asiento los que están de pie. Gloria al Señor. Bien, cuando nosotros hablamos de un milagro, estamos hablando de la poderosa intervención sobrenatural de Dios en la vida de los seres humanos, donde las leyes ordinarias y las leyes extraordinarias que rigen el perfecto desenvolvimiento de la naturaleza quedan supeditadas a la agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor. Como lo que acabamos de ver en este pasaje, vemos dos hombres caminando sobre las aguas. Cualquiera pudiera decir, bueno, Jesús era Dios y podía hacerlo porque Él era Dios. Pero aquí nosotros vimos que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que no era Dios, también caminó sobre las aguas, retando las leyes de la naturaleza, y lo vemos entonces caminando sobre las aguas. Entonces podemos decir que un milagro es una demostración del poder, del dominio y de la autoridad que Dios tiene por encima de todas las cosas en esta vida. Y hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces bríndele un fuerte aplauso a ese Dios que quiere hacerte un milagro el día de hoy. Gloria al Señor. Mire, los milagros son señales que Dios usa con el propósito de captar la atención y el asombro de los seres humanos para persuadirlos y para enseñarles a corregir sus errores y transformar o cambiar su mentalidad. ¿Cuántos creen que es así? Gloria a Dios. Hoy día, en pleno siglo XXI, mire, existen personas que les resulta bastante difícil creer que Dios todavía hace milagros. Porque ellos creen que eso era o que eso ocurrió en los tiempos de la antigüedad. Algunos dicen que prefieren primero ver para después o posteriormente creer. Y otros, aunque vean con sus propios ojos los milagros de Dios, mire, nunca lo van a reconocer. Porque mire, eso es una condición del corazón y se predisponen para no creer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Y déjeme decirle, incrédulo es incrédulo, aunque vean los milagros en sus propias narices. Amén. Pero yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que eso no va a ocurrir en esta casa. Yo declaro que nosotros no vamos a ver personas incrédulas en este ministerio, porque el que no cree que existen los milagros, directamente está diciendo que Dios tampoco existe. Mire, y la verdad es que aquí nosotros hemos visto y hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y es tan real que hoy día vive en mí, vive en ti y vive en el corazón de todos aquellos que lo quieren recibir como Señor y Salvador. Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Y le tengo buenas noticias. Dice su palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Lo cual quiere decir que el Señor está aquí en este lugar y te quiere hacer un milagro en este día. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mundo a nosotros desde pequeño, mire, nos enseña, nos entrena, nos prepara y nos capacita para que nosotros primero tengamos que ver para después nosotros creer. Pero déjeme decirle que en el Evangelio, en los caminos del Señor, es todo lo contrario. En los caminos del Señor, primero usted tiene que creer para después ver la gloria de Dios. ¿Me dice amén? ¿Le estoy hablando yo a la gente correcta o no? Porque no lo veo emocionado. Yo parece como que los veo que ustedes como que tienen un Dios de esos que no se mueve, que están estáticos, que están... porque así los veo. Tiene que emocionarse. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces,
cuando usted se pone a leer las Sagradas Escrituras, mire, usted se va a dar cuenta que la inmensa cantidad de milagros que en ella están escritas, dicen los estudiosos que comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia, fue a mitad de las Sagradas Escrituras. Es decir, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hace su aparición en el escenario terrenal. Eso es lo que dicen los estudiosos de la materia, que la mayor incidencia de milagros comenzó a ocurrir fue del Nuevo Testamento hacia adelante. Y cualquiera pudiera decir, claro, eso ocurría, era única y exclusivamente porque Jesucristo de Nazaret era Dios y era el que hacía todos esos milagros. Pero déjeme decirle que adicionalmente a lo que Jesucristo de Nazaret hizo, las Escrituras nos detallan y nos muestran que personas comunes y corrientes como usted y como yo, como los discípulos de Jesús, como los seguidores de Jesús, como los líderes de la iglesia de aquel entonces, también hicieron milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, esto quiere decir que del Nuevo Testamento para acá, la iglesia comenzó a realizar las mismas tareas que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y comenzaron a ocurrir milagros similares a los que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, pastor, nosotros la iglesia también podemos hacer milagros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y la respuesta es afirmativa. Claro que sí. Amén. El mismo Jesús de Nazaret en Juan 14:12 dijo que aún cosas mayores que las que Él hizo, nosotros también vamos a hacer. ¿Me dice amén? Y yo le doy gracias a Dios. Mire, porque todo lo que Él dice en su palabra se cumple. Mire, en Hebreos 13:8 dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. En Número 23:19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Y en Jeremías capítulo 1 versículo 12 dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. De tal manera que estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real, del Dios de lo imposible. Y te tengo buenas noticias. Él está aquí en medio de nosotros y te quiere hacer un milagro. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Mire, Dios está atento para obrar a favor de sus hijos. Lo que nosotros tenemos que entender y tener en cuenta es que quien hace los milagros a favor de los hombres es Dios a través de su Espíritu Santo. Y cuando el hombre se conecta con Dios o está en línea con Dios, Dios te va a respaldar. Mire, y tú le puedes decir a este monte, quítate de mi camino y échate en el mar. Y dicen las Escrituras que lo que digas te será hecho. Amén. Mire, yo no sé con exactitud el tipo de montaña que se te pudo haber atravesado a ti en el camino, pero sí te puedo decir que del Dios del cual yo te estoy hablando te puede resolver cualquier tipo de problema en este mismo instante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios quiere intervenir en la vida de los hombres. Dios quiere intervenir en la vida de los seres humanos para mostrarle su poder a aquellos que lo buscan de todo corazón. Pero ¿sabe qué? Él necesita de ti, Él necesita de mí para desatar ese poder que Dios quiere derramar sobre otros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces levanta tus manos al cielo, porque voy a profetizar en este momento. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con toda la autoridad que me ha dado en Cristo Jesús, Señor, ahora mismo, Padre de la gloria,
Voy contra todo espíritu de muerte, Señor. Voy contra todo espíritu de enfermedad, Señor. Llámese como se llame. Donde quiera que se encuentre ahora mismo, Padre. Yo convoco tus ejércitos de guerra y de batalla espiritual, Señor, y ahora los tomamos por asalto, los derribamos hasta el suelo, nos atamos de pies y de manos y los enviamos a las prisiones del abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompo toda conexión de enfermedad, Señor, de bacterias, de virus, de infecciones, Señor, sobre las personas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y declaro a la gente libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Padre, que ahora mismo puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar, Señor, una unción sanadora, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Ahora mismo, Señor, esa unción que estoy sintiendo, Padre de la gloria, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, para que cuando pongan las manos sobre los enfermos, Señor, pueden sanarse para la gloria de tu nombre, Padre. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret desplazo, Padre de la gloria, las obras del COVID-19, Padre. En el nombre de Jesús cancelo toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de renales, Señor. Toda enfermedad, Señor, sanguínea en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del sistema óseo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pido, Padre de la gloria, que esa unción de sanidad, Señor, se manifieste en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan, Señor, orar por los enfermos. Yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, que tus vecinos, que tus familiares, que tus seres queridos te van a buscar para orar por los enfermos, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret se van a sanar para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, recibe esa unción sanadora ahora mismo y conviértete en un provocador de milagros en el nombre de Jesús. Así lo declaro, así lo profetizo. En el nombre de Jesús, que te vas a convertir en un provocador y en una provocadora de milagros, y que vas a testificar en esta plataforma todo lo que Dios va a hacer contigo en estos últimos tiempos para la gloria de Dios. ¿Me dice amén? Amén, gloria al Señor. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, hace 2 semanas aproximadamente, justamente un domingo cuando ya iba a predicar, me llamó mi hermana que está allí desde Cali. Su hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos y le dijeron los médicos que estaba muy comprometido porque estaba muy mal de su hígado, de su páncreas y de los riñones, y estaba muy mal porque se complicó de dengue con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, y ellos no garantizaban nada. Nosotros, cuando terminé de predicar, unimos nuestra fe, soltamos una palabra de sanidad, y a los 10 minutos le pasaron una noticia a mi hermana que ya su hijo había reaccionado. Hoy día ya él está en su casa, sano y saludable para la gloria del Señor. Amén. Y aquí está, me dijo que para la próxima semana ella va a traer a su hijo y va a dar el testimonio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted está empoderado. Nosotros primero damos la teoría y después vamos a la práctica. Pero como aquí el que manda y el que dirige es el Espíritu Santo, lo hizo al revés. El Señor me dijo, no, primero mándalos a la práctica y después le vamos a dar la teoría. Amén. Ya usted está empoderado para, en el nombre de Jesús de Nazaret, desatar y provocar los milagros del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para que esa intervención sobrenatural de Dios ocurra y nosotros podamos ver esos milagros en la vida de las personas, miren, nosotros tenemos que reunir una serie de requisitos que, a la luz de las Escrituras, algunas personas de carne y hueso como usted y como yo
lo hicieron y lograron o provocaron los milagros sobrenaturales de Dios en su vida. Y le digo algo, si ellos lo lograron, que son de carne y hueso como usted y como yo, nosotros también lo podemos lograr. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amén. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros para provocar un milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos nosotros para provocar un milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Número uno, lo primero que usted necesita para provocar un milagro sobrenatural de Dios en su vida es que usted tiene que aprender a depositar su fe en Dios y en nadie más. ¿Me escuchó bien? En Dios y en nadie más, ni en figuras, ni en imágenes, ni estampas, sino solamente en Dios. ¿Por qué? Porque el que necesite una intervención sobrenatural en esta vida tiene que buscar a Dios. Y dicen las Escrituras que el que cree en Dios, todo le es posible. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de fe, podemos decir que la fe es sinónimo de confianza, de solidez, de seguridad, de convicción y de firmeza en Dios. Eso es la fe. Ahora, la fe no es lo mismo que la esperanza, porque la esperanza se fundamenta sobre el deseo de algo que usted quiere que suceda en el futuro. Mientras que la fe, de la que yo te estoy hablando en este momento, provoca que las cosas sucedan en el ahora. Provoca que las cosas sucedan ya, en el tiempo presente. ¿Cuántos me lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la fe viene a ser esa herramienta que todos y cada uno de los seres humanos necesitamos para vencer los diferentes tipos de dificultades que se nos presenten en esta vida. Porque déjeme decirle algo, decir que tenemos fe es una cosa y experimentar en los momentos más difíciles cuando la necesitamos es otra cosa. Y estamos hablando de dos cosas muy diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el principal enemigo de la fe es la incredulidad, la duda, el razonamiento, el humanismo. Y cuando una persona decide no depositar su fe en Dios, simple y llanamente se va a llenar de problemas, se va a llenar de enfermedades y de desgracias en esta vida. Porque la verdad es que sin la ayuda de Dios, mire, en esta vida no somos absolutamente nada. ¿Me dice amén? Amén. Es como el caso de aquellos niños que cuando usted los monta sobre una plataforma, y estamos hablando de niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, usted lo monta en una plataforma de 1 metro, 2 metros, 3 metros, y usted le dice que se lancen sobre sus brazos. Mire, ellos no lo van a pensar 2 veces, ellos lo hacen, se lanzan. ¿Por qué? Porque ellos están confiando ciegamente en que su padre lo va a recibir, no lo va a dejar caer. Entonces ellos confían a ciegas en su padre. De la misma manera nosotros tenemos que depositar nuestra fe en el Señor con toda confianza y con toda seguridad. Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 8, versículo del 5 al 13. Mire cómo dice. Vamos a leer este pasaje. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo esto, hace esto, y lo hace. Y al oír Jesús estas palabras se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo,
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado, dicen las escrituras, que fue sanado en aquella misma hora. Subráyelo, fue sanado en aquella misma hora. Es decir, que este hombre era un funcionario militar de alto rango del Imperio Romano, y al igual que cualquier persona de carne y hueso, a él le tocó atravesar una situación muy difícil, como les puede suceder a cualquier ser humano. Se le enfermó un siervo que era muy querido para él. Sin embargo, dicen acá las escrituras que su posición social no le impidió a este hombre buscar ayuda en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y entonces se acercó a Jesús, pero no como un funcionario del Imperio Romano, sino que se acercó, dicen las escrituras, rogándole a Jesús para que orara y sanara a su criado, el cual estaba paralítico y gravemente enfermo en una cama a punto de morir. Algunos teólogos dicen que este centurión era un hombre o un buen ciudadano con los judíos y que por eso nuestro Señor Jesucristo accedió a visitarlo a su casa para orar por el siervo de ese centurión. No obstante, cuando Jesús le dice que accedía a ir a su casa, la respuesta que le dio el centurión a Jesús lo dejó anonadado, porque respondió con tanta sabiduría que Jesús, al oír su respuesta, se maravilló y elogió la respuesta de este hombre delante de todo el mundo. Y mire, y terminan diciendo las escrituras que esa respuesta del centurión provocó una intervención sobrenatural de Dios en la vida de su criado, de tal manera que en aquella misma hora su criado se sanó y se salvó de esa enfermedad de muerte. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Mire, y al igual que a ese centurión, o lo que ocurrió con ese centurión, Dios te está llamando el día de hoy para que tú cruces la línea de lo natural hacia lo sobrenatural y te puedas beneficiar del favor de Dios. Cuando tú entiendes que esa fe que tú depositas en las manos de Jesús funciona en el ahora, funciona en el presente, puede funcionar en el instante. Mire, usted se va a querer sanar de una sola vez y para siempre. Tú te vas a querer salir de ese problema que estás atravesando inmediatamente. Tú vas a querer que termine esa película de terror que estás viviendo en este momento, y eso puede ocurrir hoy mismo, en este instante, cuando tú te decides poner tu fe en Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces levanta tus manos al cielo y repite conmigo: Señor, hoy me comprometo a depositar toda mi fe y toda mi esperanza en ti. Arranca de mi vida todo tipo de incredulidad, y en tus manos yo pongo todos mis problemas para que los resuelvas ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo yo declaro una intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret ahora están ocurriendo cosas en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Ahora yo declaro rompimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, cree que está hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire, lo segundo que usted necesita para provocar un milagro sobrenatural de Dios en su vida es que usted tiene que convertirse en una persona osada y atrevida para tomar
la firme determinación de creer en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Todo lo que usted determine ser el día de hoy, eso es lo que exactamente usted va a hacer el día de mañana. Y una decisión tomada correctamente y a tiempo puede cambiarte y puede salvarte la vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Parece que solamente 4 lo creen. Amén. Bueno, entonces cuando una persona no sabe tomar una decisión correcta en la vida, mire, va a comenzar a experimentar penurias y calamidades en esta vida. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir cuando te presentamos a Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Le voy a poner otro ejemplo. Vámonos al Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 34. Mire este caso. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Señor, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tan solo tocare su manto, yo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Subraye, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud nos aprieta, Señor, y tú preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre del Señor. Aquí nosotros vemos cómo Dios comienza a obrar donde la ciencia médica agota todos sus recursos, donde la ciencia médica agota todos sus esfuerzos. Allí comienza a obrar Dios. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. En este caso, mire, la enfermedad que padecía esta mujer con un flujo constante de sangre, no solo le estaba consumiendo su vida y el poco dinero que le quedaba, sino que dicen las Sagradas Escrituras que esta mujer había sufrido mucho en manos de muchos médicos y que se había cansado de buscar ayuda en las fuentes equivocadas, que lo que hacían era consumirle el poco dinero que tenía y que más bien, dicen las Escrituras, le iba peor, le iba mal. Y siguen diciendo las Escrituras que cuando ella se enteró que cerca de su casa iba a pasar Jesús, ella tomó la firme decisión, la firme determinación de buscar a Jesús y decía dentro de sí: si tan solo yo tocare su manto, yo sé que voy a ser sana. Amén. Mire, y fue tan osada y tan atrevida esta mujer que, siendo una persona tan débil por tener 12 años perdiendo sangre, se infiltró en medio de una multitud de hombres y llegó cerca de Jesús y lo tocó. Y ni siquiera Jesús se percató de quién lo había tocado, porque dicen que él preguntaba que quién lo había tocado, porque él sabía el poder sanador que había salido dentro de él. De tal manera que
la osadía de esta mujer la llevó a provocar un milagro sobrenatural de Dios en su vida. Y de la misma forma, quien quiera recibir un milagro sobrenatural de Jesús en su vida debe convertirse en una persona osada y atrevida como era esta mujer, que tomó la firme determinación de creer en Jesús y en cuestión de segundos terminó con 12 años de esclavitud en manos de esa enfermedad. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria al Señor. Aleluya. Mire, yo no sé qué tipo de enfermedad te puede estar subyugando en este mismo momento, pero lo que sí sé es que si tú tomas la firme determinación de creer en Jesús, mire, Él te puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida. ¿Ve? Y vas a terminar definitivamente con cualquier tipo de enfermedad que se te esté presentando en este momento. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo y dile al Señor: Padre Celestial, en mi humilde condición, te pido que me ayudes, Señor, a terminar definitivamente con esta enfermedad. Y tócame, Padre de la Gloria, y sáname ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está la unción de sanidad del Señor sobre tu vida. Señor, tócalas, Padre de la Gloria, así como esta mujer, Señor, que pensaba que con un solo toque, Padre, tú lo podías hacer. Ahora yo te pido que, Señor, toques la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo tercero que usted necesita para provocar intentaba escalar la pared, él con la varita tumbaba la araña. Y cuando la araña se incorporaba otra vez del suelo y comenzaba a subir o escalar la pared, él volvía a tumbarla con la varita. Y así lo hizo, ¿sabe cuántas veces? Él dice que contó 53 veces que le tumbó la araña de la pared, y 53 veces la araña se incorporaba para dirigirse hacia su nido. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que ser insistentes, persistentes y consistentes en esta vida sin desmayar hasta que alcancemos nuestros objetivos. ¿Me dice amén? Vamos a leer otro ejemplo en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque decía la tradición que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tanto tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, vuelvo a subrayar esa palabra, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Gloria a Dios. Ahora observe que en este caso, este hombre, aunque estaba físicamente impedido de la parálisis que sufría en su cuerpo, mire, en su mente este hombre nunca se había dado por vencido. Siempre tuvo una actitud de lucha y de batalla contra esa enfermedad. Esa condición no le permitió a este hombre
entregarse a 38 años de parálisis. Porque dicen las escrituras que cada vez que este hombre veía que las aguas se movían, él intentaba lanzarse sobre las aguas. Pero habían otros enfermos que tenían otro tipo de impedimentos que siempre llegaban primero que él. Pero allí estuvo por 38 años. Este hombre estuvo al frente de aquel estanque y nunca se dio por vencido. Siempre demostró ser insistente, demostró ser persistente, y al final dicen las Sagradas Escrituras que Jesucristo de Nazaret lo recompensó, porque lo tocó y al instante, dice en la palabra, que aquel hombre alcanzó la sanidad de su cuerpo, porque esa tiene que ser la actitud que nosotros debemos adquirir para provocar los milagros de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, usted sabe cuántas personas han abandonado sus peticiones de oración delante de Dios porque no tuvieron una respuesta inmediata. Mire, tal vez Dios no le respondió por X o por Y motivo, pero ¿sabe cómo se llama eso? Falta de perseverancia. Y de la misma manera, nosotros, al igual que ese hombre, necesitamos desarrollar ese tipo de actitud en nuestra mente y en nuestro corazón hacia Dios. Ser insistentes, persistentes y consistentes, porque cuando menos te lo esperes, Dios te va a sorprender. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Mire, hoy yo vengo de parte de Jesucristo de Nazaret a despertar tu mente y a despertar tu corazón y a decirte en el nombre de Jesús que tú no tienes por qué conformarte y aceptar ese tipo de situación negativa por la cual estás atravesando en este mismo momento, porque ahora tú sabes que para Dios no hay nada imposible y que Él te quiere ayudar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que levanta tu mano ahí donde tú estás y repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, me rehúso a dejarme moldear por las cosas de este mundo. En el nombre de Jesús, rompo con todo aquello que me separaba de ti para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, como enviado tuyo a estas tierras y como embajador del reino de los cielos, yo te pido, Padre de la gloria, que desates ahora mismo un espíritu de insistencia sobre ellos, un espíritu de persistencia, Señor, un espíritu de consistencia para luchar, para batallar por su destino, Señor, y contra todo tipo de adversidad que se le pueda presentar en el camino. En el nombre de Jesús, recíbela ahora. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atrapa esa palabra que es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y ya por último, estamos concluyendo. Lo cuarto que usted necesita para provocar un milagro sobrenatural de Dios en su vida es que usted necesita convertirse en una persona decisiva y determinante en esta vida. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, ser una persona decisiva no es ser una persona impulsiva que se deja llevar por los deseos de su carne. Ser una persona decisiva es ser una persona que antes de tomar una decisión, mire, primero calcula, compara y concluye que la decisión que va a tomar nadie la va a detener. ¿Me dice amén? Porque ya sacó cuentas, ¿ve? Porque ya midió las consecuencias que se le pudieran presentar, y sabe que ese es el camino que él necesita en su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Es decir, que estamos hablando de alguien que cuando toma una decisión es concluyente, es determinante, es decir, una decisión irrebatible, inamovible y tajante. ¿Me dice amén? Y eso nos puede ayudar a nosotros a provocar un milagro de Dios a favor de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Lo contrario a una persona decisiva es una persona vacilante, una persona de doble ánimo, una persona indecisa
que se comporta de esa manera porque está llena de miedos y de temores a equivocarse en las decisiones que toma en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire, si usted ha sido una persona indecisa, que ante los problemas de la vida que usted ha enfrentado, lo que ha recibido son decepciones, frustraciones, desilusión y rechazo, hoy yo vengo a presentarte la solución para todos tus problemas y se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Si hoy tú te decides a confiar en Jesús, Él se compromete contigo a no dejarte y a nunca desampararte en esta vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, yo personalmente era una persona muy indecisa en esta vida. Y mire, eso me llevó a mí a llenarme de temores y de temores de todo tipo. Mire, yo le tenía miedo al rechazo de la gente. Yo le tenía miedo a fracasar en mi matrimonio. Tenía miedo a la burla de las personas cuando algo me saliera mal en esta vida. Y tenía miedo a ser traicionado cuando yo pusiera mi confianza en alguien. Pero ¿sabe algo? Un día, en el año 1991, ya hace 30 años, mire, tuve un encuentro personal y sobrenatural con Jesucristo de Nazaret. Y Él me llamó a sus caminos. Él me prometió en su palabra no dejarme ni desampararme, sino estar todos los días conmigo hasta el final de todos los tiempos. Y sabe, me cambió, me transformó hasta el punto de que arrancó de mi vida todos mis temores. Se llevó de mi vida todos los miedos y el fracaso. Y ahora, gracias a Jesucristo de Nazaret, soy lo que soy, tengo lo que tengo y puedo lo que puedo. Amén. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Mire, yo tengo 53 años de edad. Tengo 33 años de feliz matrimonio con mi esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Tengo 3 hermosos hijos varones. Uno de 31, uno de 30 y uno de 19. Los 2 primeros están casados y le pido al Señor que me le traiga una mujer temerosa y respetuosa de Dios al que tiene 19. Adicionalmente tengo 2 hermosos y preciosos nietos. Uno llamado Abraham como el patriarca, otro llamado Natán como el profeta. Y tengo 30 años en los caminos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. 26 años ejerciendo el pastorado. Mire, y me siento feliz y contento del llamado que hace 2 años el Señor nos hizo desde Venezuela hasta esta tierra de España para nosotros levantar una iglesia de reino como lo es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Un lugar donde usted puede conseguir palabra de revelación, impartición y fructificación en su vida. ¿Me dice amén? Ahora yo le pregunto, ¿usted me notó o me ha notado algún tipo de miedo, algún tipo de inseguridad, algún tipo de temor? No, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque todo se lo llevó Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y le tengo buena noticia, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. ¿Me dice amén? Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Ahora vamos a concluir leyendo Mateo capítulo 15. Vamos a poner otro ejemplo acá, Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Y él le respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí es verdad, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Subráyelo nuevamente: fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Mire, esta mujer conocía el poder sobrenatural del Dios de Israel y además sabía que este pueblo estaba bajo el pacto de Dios. Entonces ella se traslada desde su región a Jerusalén, y cuando se encontró con Jesucristo de Nazaret, dice que comenzó a clamar y comenzó a gritar pidiéndole al Señor que la ayudara, porque su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Mire, esta mujer ya había calculado su encuentro con Jesucristo de Nazaret y se había preparado mentalmente ante cualquier tipo de adversidad, porque ella conocía la rivalidad cultural que existía entre su pueblo y los judíos. Y si a ella le tocaba echar por tierra su reputación, sin importar lo que pudieran decir los demás de ella o cómo pudiera quedar su honor, ya ella estaba decidida, determinada, con tal de ella alcanzar el favor de Dios y provocar un milagro a favor de su hija. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Póngame cuidado. La primera respuesta que ella recibe cuando se encuentra con Jesús no fue nada halagadora, porque ella misma escuchó cuando los discípulos de Jesús le dijeron al Señor: Señor, despídela, porque nos está atormentando con su gritería. Y déjeme decirle que eso es lo que hace el tradicionalismo y la religiosidad, ¿ve? Que separa a las personas de Dios, que en vez de ayudarla, miren, lo que hacen es aislarla, porque ellos no querían que ella hablara con Jesús, quien era el único que podía sacarla de aquella desesperación en la que esta mujer estaba. Sin embargo, esa situación, miren, no la incomodó, porque dicen las Escrituras que ella, como ya estaba determinada, continuó insistiendo hasta que se le acercó a Jesús y arrancó de Jesús una declaración, unas palabras que, mire, el Señor le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa segunda respuesta, vea, que a lo mejor no le gustaría mucho, tampoco incomodó a esta mujer, porque ella se mantuvo en la decisión de provocar un milagro de Jesús a favor de su hija. Y es entonces cuando ella va mucho más allá, porque dice que se le acercó a Jesús, se postró delante de él y comenzó a suplicarle: Señor, socórreme, Señor, socórreme. Y es entonces cuando Jesús vuelve y le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, yo no sé cómo usted hubiera reaccionado ante este tipo de casos, pero esa tercera respuesta de Jesús hacia esta mujer tampoco la incomodó ni la sacó de sus casillas, porque ella ya estaba determinada en su objetivo. Mire, a ella no le importó escuchar lo que dijeron sus discípulos, a ella no le importó lo que pudieran decir los demás que la conocían, a ella no le importó cómo iba a quedar su reputación, su honor. Lo que ella tenía muy en cuenta era que ella había tomado una decisión en su corazón, y ni las ofensas, ni los rechazos, ni nada por el estilo iban a impedir que ella provocara un milagro sobrenatural de Dios a favor de su hija. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, es cuando ella le responde a Jesús: sí, es verdad, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dicen las Escrituras que cuando Jesús escuchó aquellas palabras, mire, la elogió públicamente, y dicen o terminan diciendo las Escrituras que su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esa es la actitud
que nosotros tenemos que imitar. Esa actitud con la que ella insistió y persistió hasta el punto que llegó a voltear la tortilla, porque sacó a Jesucristo de Nazaret de sus proyectos, de sus planes, de su agenda. Y como él le había dicho que primeramente él venía era a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pues esta mujer arrebató un milagro primero que los mismos judíos. Y esa es la actitud que nosotros los hijos de Dios tenemos que asumir. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que ser decididos, tenemos que ser determinados como esta mujer hasta que nosotros provoquemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ya para concluir, los verdaderos provocadores de milagros, mire, son aquellos que se niegan a aceptar los designios que le quieren endosar al príncipe de este mundo, ¿ve? Y se restean con Dios, quien saben que es el que tiene la última palabra en todas estas cosas. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora me quiero dirigir hacia las personas que están siguiéndonos en este momento por el Facebook. Si usted se identificó con el mensaje y sabe que necesita convertirse en un provocador de milagros para poder subsistir en este mundo que está bien difícil y complicado, yo le voy a invitar a que usted pueda repetir conmigo estas palabras. Cierre sus ojos y repita conmigo. La persona que está aquí también, si quiere convertirse en una provocadora de milagros, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bien, si usted hizo esta oración con transparencia de corazón, lo felicito, porque ahora usted se convirtió en un hijo de Dios, y como hijo de Dios, ahora usted puede provocar los milagros del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora.